Bueno, el día de hoy tenemos el gran gusto y el privilegio de poder tener este webinar. Eh, Todos conocen al maestro doctor Ricardo Plancarte Sánchez. Hoy vamos a estar hablando sobre un artículo que es la efectividad del bloqueo del plexo hipogástrico superior en pacientes con cáncer, una revisión sistemática que fue publicada en el 2020 eh, con la doctora Diana Pérez Moreno, la doctora María del Rocío Guillén Núñez, la doctora Carolina Hernández Porras y por supuesto el doctor Ricardo Plancarte. Entonces, como ha sido pues ya normal, bueno, ya ha sido tradición, tenemos al autor directamente hablando para poderle hacer las preguntas que tengan, las dudas y bueno, es una forma muy didáctica de poder intercambiar la información. Quiero ceder el micrófono a la doctora Carolina Hernández Porras, quien nos va a iniciar hablando sobre, brevemente, porque es muy extenso, el currículum vital del doctor Plancarte. Entonces, vamos a poner aquí, listo, su currículum. Listo, doctora Hernández, la dejo con el micrófono. Gracias, doctor Juárez. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. No necesita presentación porque podríamos pues hablar de él toda la sesión. Sin embargo, sí es importante mencionar las cosas pues que más lo han llevado a ser reconocido a nivel internacional. El doctor Ricardo Plancarte Sánchez es jefe y fundador del Departamento de Clínica por la UNAM de la Cátedra de Algología, el curso de posgrado de alta especialidad, así como es profesor del curso de algología de los alumnos de pregrado de la UNAM y titular del curso de alta especialidad también de manejo intervencionista del dolor. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también es miembro y chairman del Latin American Pain Society, LAPS, y él obtuvo su título de médico en la Escuela de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, efectuó la especialidad de anestesia en el Departamento de Anestesiología del Instituto Nacional de Ortopedia. Posteriormente fue certificado tanto como anestesiólogo como terapia o medicina crítica. Asimismo, cuenta con la certificación internacional por el World Institute of Pain de FIP o Fellow of Interventional Pain Practice y además ha sido asignado como Board Senior de las examinaciones, participando pues en estas desde hace pues ya varios años, décadas, y también tiene un doctorado por el Instituto, por la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y pues dentro de sus principales contribuciones a la algología intervencionista destacan el diseño y la publicación de diversas técnicas como la femorocementoplastía, la humeroplastía, el ganglio de Walter, una modificación de abordaje para el ganglio estelar y el abordaje transdiscal de nervios esplácnicos y pues lo que nos va a hablar ahora del plexo hipogástrico superior, que también fue publicado en 1989 por primera vez y ha sido ponente pues en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica,
y cuenta con más de 100 artículos publicados, y no solamente pues los ha publicado, sino que ha recibido más de 2,000 citas, en específico 2,123, contando con un índice H de 17, pues lo cual lo hace, yo creo que el mexicano más referido. Es un gusto y los dejo con el maestro Ricardo Plancarte. Gracias, doctor. Muchas gracias, Carolina, por tan amable presentación. Y muchas gracias también a la Sociedad Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, mi sociedad, y por supuesto a toda la mesa directiva que ha hecho un enorme trabajo y muy encomiable trabajo en educación. Desde luego a su actual presidente, mi amigo y exalumno, el doctor Ángel Juárez. Muchas gracias, Ángel, por esta oportunidad de conversar sobre algo que ha ocupado una gran parte de mi vida en el ejercicio clínico, buscando la opción de tratar el dolor inútil, particularmente como empezó mi interés en este campo. Así es de que a sus órdenes, y pues con mucho gusto participo de este escenario, de este método de comunicación, de interacción, y espero que los oyentes sientan la confianza de realmente interactuar para que esto se enriquezca de una manera pues muy efectiva y útil para todos. Estoy a sus órdenes. Sí, doctor, yo conozco la historia y considero que es de lo más interesante, y nos gustaría pues que usted compartiera qué fue lo que lo inspiró o qué lo motivó a desarrollar esta técnica. Gracias. Bueno, es una historia que data de la década de... No lo puedes aventar. Así es lo que va. Estaba... Listo, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. Gracias. Profesor, está silenciado. Ahí. Gracias. Ahí. Bien bonito. Igualito lo de aquí. Les decía que si no escucharon, no se escuchaba entonces antes mi voz, ¿verdad, Carolina? Sí, nos estaba diciendo de la década justo. Sí, de la década de los 80, pero se escuchó el agradecimiento a tu presentación que hiciste. Sí, todo lo demás se escuchó, gracias. Sí, bueno, les decía que la historia de este procedimiento, de cómo nació este procedimiento, data de la década de los 80, cuando era parte del Departamento de Anestesia del Hospital General, y celebrábamos junto con el jefe de cirugía, el doctor Velasco, con el maestro Vicente García Olivera, que era parte consultor de la unidad de dolor de en esa época en el Hospital General, el doctor Miguel Herrera Barroso, que era el jefe del departamento, y un doctor Francisco Dorantes, que era un médico internista, y se me van algunos otros nombres de otros
distinguidos médicos que celebrábamos la revisión de casos clínicos y se decidía en la revisión de casos clínicos de lo que en aquel tiempo era la unidad de dolor, se decidía la mejor opción para el tratamiento de algún fenómeno doloroso con los recursos que teníamos en ese sector. Y recuerdo una paciente que jamás olvidaré con una cáncer cervicuterino y una pelvis semicongelada por metástasis. En esa década, el cáncer más incidente en nuestro país y en Latinoamérica no era el cáncer de mama en la mujer, sino el cáncer cervicuterino. Y ya en ese tiempo, los únicos opioides que teníamos disponibles para tratar el dolor era la meperidina, ampollas de 50 miligramos de nombre de Merol, y la pentazocina de 30 miligramos de nombre Zosigón. No teníamos ningún otro opioide disponible para el manejo clínico de condiciones dolorosas de cualquier origen, no nada más de origen oncológico. Y ya con esos recursos, pues no lográbamos mucho aliviar el dolor de esta paciente en particular. Y recuerdo que en la revisión del caso clínico se ponderó la posibilidad de ejecutar una técnica que estaba descrita en muy pocos libros en el mundo de los que existían, y había un libro de un profesor inglés de nombre Sam Lipton, un pequeño libro que escribió este profesor como Lipton, como el té, donde estaba descrita la técnica que se me asignó para que yo la ejecutara. Y esa técnica para el alivio del dolor de esta paciente consistía en ejecutar una mielolisis. Una mielolisis que jamás en mi vida la había ejecutado, con nitrato de plata. Me prestaron el libro para leer la técnica y me asignaron a mí la responsabilidad de hacerla. Y ustedes saben la importancia que tiene el respeto a la jerarquía en medicina. Yo creo que solamente hay 3 oficios en el mundo, hasta donde yo sé, que se respete tanto esa jerarquía o que tenga semejanza: la religión, o sea, la milicia y la medicina. Y se designaba algo y se cumplía. Entonces desarrollé la técnica en esta paciente, le hice la denervación, la mielolisis, no una denervación periférica, sino intratecal, en el nivel de L1 y L2 con nitrato de plata, como era la recomendación en ese libro, y la paciente quedó seccionada, sin poder mover sus piernas y con una lesión total de la función esfinteriana. Y el otro día que fui a revisarla al pabellón de oncología, la encontré quejándose y bajo unas sábanas sangrantes, manchadas de sangre, quejándose, y fue un asunto desastroso que me tocó vivir, porque tenía un dolor peor que el que originalmente le estaba causando la neoplasia y todo el problema que tenía a través de las metástasis en toda la pelvis. La desaferenté, ese es el término, y le generé un dolor neuropático muy complejo que me llevó a reflexionar muchísimo sobre cómo interrumpir la nocicepción de las vísceras pélvicas con alguna otra opción, y no había otra opción aún en los
textos, el único texto adicional que en ese tiempo había en dolor era el del doctor Bonica, y la denervación del territorio simpático en el texto de Bonica, si lo habrán visto, si lo han revisado, llegaba después de la interrupción del plexo celíaco, descendía hacia la cadena simpática lumbar y no más. Y entonces eso me motivó tanto a mí a buscar a una alternativa de interrumpir la nocicepción de las vísceras pélvicas, y entonces con mis amigos y colegas cirujanos me iba al departamento de, de entrenamiento de los cirujanos con los cadáveres que hacían laparotomías, etcétera, muy temprano en la mañana para explorar el retroperitoneo quirúrgicamente y identificar todo el territorio simpático. Y me encontré pues que el plexo hipogástrico superior a nivel del promontorio era el responsable de la inervación directa de las vísceras pélvicas, que se dividía este plexo en un plexo izquierdo y en un plexo derecho, muy cortos estos plexos que cruzan nada más el peritoneo para distribuirse en los diferentes plexos ováricos y todos los demás plexos, pero el origen es el plexo hipogástrico superior. Y de ahí, de esa experiencia inolvidable, desagradable, nació la idea de generar una ruta de abordar ese plexo, y, y entonces fue como se me ocurrió la técnica clásica, que fue la primera que describí en el año 89, como bien puntualizaste, Carolina, y que después hicimos otros reportes en el 90, y así sucesivamente fuimos haciendo una información más consistente acerca de esta técnica que nos ha dado muchos satisfactores, principalmente ver pacientes aliviados del dolor que, de, del dolor que ocasiona toda la patología de la pelvis, patología que esté mediada por el plexo hipogástrico superior. Eso es muy importante porque puede haber dolor mixto en la pelvis, y, y puede ser dolor nociceptivo o no nociceptivo. Entonces, la experiencia con esta técnica ha crecido tanto que nos ha permitido ser discriminativos en también usarla con finalidades diagnósticas, pronósticas o llegar a la terapéutica. Así nace esta técnica de una desafortunada decisión en una paciente que se me asignó a mí hacerle un procedimiento que nunca había hecho y que estaba descrito, ¿no? Sí. ¿Alguna vez se imaginó, ahora se me viene a la mente, no sé, cuando estaba haciendo el abordaje de la primera paciente, las implicaciones pues a futuro que iba a tener la reproducibilidad en dolor oncológico como en dolor no oncológico? Porque actualmente los ensayos clínicos registrados en clinical trials que se están llevando a cabo, pues son para dolor agudo, inclusive para control de histerectomía. Ese es un comentario y una pregunta, Carolina, que la contesto con la verdad. Algunas veces me han ubicado como una persona muy creativa o muy ingeniosa, y ha sido precisamente
el estar enfrente en la lucha cotidiana, en la batalla, en el campo de batalla, lo que me ha llevado a generar alternativas como las que mencionaste antes, pero esta fue eso también. Yo nunca me imaginé que fuera a tener un impacto tan importante en el mundo. Lo que me imaginaba y buscaba en el momento de trabajar en el diseño de la técnica, que chocaba mucho con los abordajes del retroperitoneo para finalidad eh, de bloquear estructuras en el retroperitoneo como el plexo celíaco, que es una técnica que ustedes no viene al caso, pero la dirección de las agujas son de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba para llegar al plexo a nivel del retroperitoneo de L1 y luego más abajo las agujas a nivel de L3 o L2 para llegar al retroperitoneo e interrumpir los ganglios simpáticos lumbares. Y entonces era la misma dirección de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Y entonces, ¿por qué no llegaban mis antecesores o las otras personas al plexo hipogástrico? No creo que no conocieran anatomía, claro. Existía la cirugía en los libros de Lerich, la cirugía del presacro, del nervio, le llamaban nervio presacro en el retroperitoneo. Quirúrgicamente abrían en las laparotomías exploradoras y se iban y cortaban el presacro, que era eso. Entonces, cuando empecé, yo estudié anatomía en la anatomía francesa de Steve Latarjet y, y, y entonces busqué otras referencias de intervención o buscaba algo que me acercara al plexo hipogástrico. Y no le llamaban plexo hipogástrico, en la cirugía le llamaban nervio presacro, pero eso me fortaleció. Yo dije, tengo que interrumpir esto. Y entonces con mis amigos cirujanos que me facilitaban, hice abordajes diferentes con agujas largas de Shiva y a donde llegaba la punta de la aguja en los cuerpos, en los cadáveres, los marcaba o con azul de metileno o con verde brillante para después al hacer la laparotomía identificar a dónde había llegado y así fui corrigiendo las direcciones hasta que se me ocurrió en una forma oblicua de arriba abajo y de afuera hacia adentro, llegar al retroperitoneo a nivel del promontorio por debajo de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar. Pero jamás me imaginé yo que fuera a tener un impacto y una aceptación como la que tiene ahora esta técnica, que es tributaria de un código, un CPT a nivel internacional, como otras técnicas en las que me he también involucrado, que mencionaste tú. Pero esta es parte del armamentario internacional que ocupa un espacio en el currículo de la IASPI, en el armamentario internacional, y lo más satisfactorio pues es el ver el beneficio que le brinda a los pacientes. Ya somos más de 90 personas conectadas. Y ahora hablando de la técnica, ¿tendrá algún tip? Porque no, pues la primera vez que uno ve en las placas o fluoroscopía cómo deben de quedar las agujas, pues nos parece complicado. ¿Tendrá tips para todos los que no pueden tener contacto directo con usted? Sí, claro, miren, yo quiero recordarles que los
los equipos de rayos X que existían para fluoroscopía en ese origen de esa técnica, en esa década, eran planos, o se veía fluoroscopía en AP o en lateral, y no había las facilidades de los arcos en C que ahora tenemos y que nos da una versatilidad increíble. Entonces, versatilidad de obtener imágenes. Entonces, la técnica que diseñé originalmente, que se le ha denominado técnica clásica, es poner al paciente de cúbito ventral. No es necesario o indispensable poner una almohada debajo del abdomen, del abdomen inferior, obviamente, para intentar corregir la curvatura natural, la lordosis de la región lumbar. Lo que sí es importante es ubicar en la piel el lugar de entrada en la piel que estará por arriba, a 2 o 3 centímetros por arriba del ángulo superior de la apófisis transversa, de la quinta vértebra lumbar. Entonces, al estar en esa zona, se puede por arriba, se puede entonces, y con una dirección de arriba abajo y de afuera hacia adentro la aguja. Perdón, ¿podría ser la columna un poquito más a su derecha, por favor? Para que eso, ahí, perfecto. Gracias, profe. Sí, les decía, la punta de entrada está por arriba y como 2 o 3 centímetros de la apófisis transversa de la quinta vértebra, con una dirección de arriba a abajo y de afuera hacia adentro. Se cruza la piel, se siente la fascia de la musculatura de los cuadrados lumbares, se cruza la fascia, se entra a la región intramuscular y se acerca uno a la masa muscular lateral de esa zona, y sin tocar la apófisis transversa, por la dirección que tenemos. Y ahora recomiendo a todas las agujas hacerle una pequeña curva a la punta para que en el supuesto caso que eventualmente por la dirección que lleven toquen la transversa, giren la aguja con la curva hacia arriba y la puedan deslizar sobre la transversa para llegar hacia sobre la transversa o por debajo de la transversa. Existen las dos opciones que puedan ustedes utilizar, ya sea por debajo de la apófisis transversa o por encima de la apófisis transversa. Las dos opciones son válidas, y entonces irse acercando, y si ustedes se fijan muy bien, a la altura de donde emerge la metámera de L5S1, están muy distantes, estarán muy distantes de la emergencia de la raíz, porque están laterales a la raíz, y cuando ya se acercan al anillo fibroso del disco de L5S1, o por abajo del anillo fibroso o por arriba del anillo fibroso, entonces ya ya estarán en la región del psoas y podrán haber llegado entonces al retroperitoneo del nivel de L5 en el promontorio. Entonces, el tip es que desde el abordaje en la piel estén a una distancia por arriba de la apófisis transversa, y desde allá dirijan con una inclinación de arriba abajo y de afuera hacia adentro la aguja, o para pasarla por arriba de la apófisis o por abajo de la apófisis.
El problema y la razón que les digo de por arriba o por abajo es que no olviden que algunos pacientes pueden tener una variable anatómica de la apófisis transversa de L5 y pueden tener o bien una mega apófisis que les dificulte el abordaje por debajo de la misma y tendrán que hacerlo por arriba. O puede tener no nada más una megapopsis, sino también una pseudoartrosis de esa apopsis con la parte superior de la primera vértebra sacra. Entonces, alguno de los tips que vale la pena es el hacer una pequeña curvatura de la punta de su aguja con la parte posterior de una pinza de mosquito y una pequeña curvatura para que si tocan ustedes alguna estructura ósea, simplemente la giren y puedan deslizarse. La estructura ósea que pueden tocar, no la recomiendo y generalmente no hay necesidad de hacerlo, tocar la transversa, pero pueden tocar la cara lateral del cuerpo de la quinta vértebra lumbar. Eso es más frecuente que suceda. De hecho, viene a mi memoria la primera vez que propuse al comité editorial de Anesthesiology la publicación de este trabajo, de esta técnica. En mis efectos secundarios no mencionaba que había efectos secundarios porque realmente yo minimicé los efectos secundarios que consistían en un dolor residual que duraba un par de días en la zona del abordaje de la piel, o bien un dolor profundo un dolor profundo que se debía o se explicaba después, me lo expliqué, por la punción de la cara lateral del cuerpo de la quinta vértebra, o bien de la lesión de estar uno pinchando la apófisis transversa. Por eso el tip es evadir la punción de esas estructuras óseas, o también la punción o del anillo fibroso del quinto disco intervertebral. Cuando yo contesté al comité editorial que no estaba mintiendo, que no teníamos grandes efectos secundarios indeseables, como sí estaban reportados en la literatura por los bloqueos simpático-lumbares sobre el plexo celíaco, les contesté que lo único que yo había percibido y tenido como efectos que no duraban muchos días y que no los había considerado indeseables era la punción del periósteo de estas áreas que les digo, o la punción del anillo fibroso del disco de L5, y que corregía la dirección, y eso, pues, por eso no lo había puesto. Y me contestaron el comité editorial, dice, pues ponga eso, si eso es lo que usted encontró, y así aceptaron la publicación, porque originalmente no lo había asociado, no lo había dado importancia como efecto indeseado. Muy bien. El doctor Ángel Juárez quiere hacerle también unas preguntas. En el chat, pues, la pregunta es lo de la apófisis transversa como referencia, ¿por qué no tocarla? Bueno, eso después de la publicación en cuanto a la apófisis transversa, vino por ahí un reporte quizá unos 5 o 6 años después, o no recuerdo, donde no recuerdo el nombre del autor, recomendaba el llegar primero a la apófisis transversa y tocarla, y una vez llegando ahí, deslizarla, ¿verdad? Pero era un abordaje perpendicular que lo llevaba a uno a niveles más superiores, casi a L4, por la curvatura
de la curvatura de la columna. Y si iba hacia abajo también, eso ocasionaba no ir a donde se encuentra en el promontorio precisamente el plexo hipogástrico. Y en mi opinión, pues una punción repetida del periósteo en cualquier área donde hay periósteo o donde hay hueso, pues va a dejar una lesión en el periósteo. El periósteo tiene muchísima nocicepción y no tenemos para qué estar lastimando una estructura muy inervada como es el periósteo. Muy bien, doctor. Bueno, recordarles que pueden hacer sus preguntas directamente en el chat y quisiera hacer algunos comentarios del artículo. Bueno, en el artículo, algo que llama mucho la atención es que se hace una revisión muy extensa desde 1990 hasta el 2019 y lo que buscaban era evaluar la intensidad del dolor, también los miliequivalentes de morfina, la calidad de vida y las complicaciones que se podían presentar aquí. Y de aquí, doctor, la parte de resaltar, ¿no? Que no nada más es importante evaluar la intensidad del dolor, sino voltear a ver que realmente hay una modificación en el consumo de morfina de un paciente con una enfermedad como es el cáncer, que además también se evalúa la calidad de vida y que también está demostrado que hay un cambio en la calidad de vida de los pacientes y también la parte de, pues, que no hay complicaciones serias con este procedimiento, ¿no? Como ya lo ha mencionado. También la parte a lo mejor, muy importante es que en este estudio, pues lo evaluaron entre dos investigadores, dieron sus opiniones, evaluando mediante dos escalas la calidad de los estudios, la escala de Newcastle y la de Haddad, y que de 280 y tantos estudios que encontraron, que aún siguen no siendo tantos, se redujeron solamente a 8 estudios de calidad, ¿no? Entonces, que quizá lo que falta en los estudios todavía es mejorar la calidad de estos estudios, ¿no, doctor? Y el seguimiento a largo plazo. Aquí quería también pues saber su opinión al respecto sobre lo que se evalúa, además de la intensidad del dolor, y sobre la calidad de los estudios que había antes, ¿no? Que había mucha heterogeneidad, había, pues no estaban tan estandarizados los procedimientos, ¿no? Y mira, este comentario es muy valioso, muy importante. El intervencionismo percutáneo, de acuerdo a las exigencias de los comités editoriales o del método científico, de la evidencia que exige el mundo, los críticos, el intervencionismo percutáneo no brinda muchas opciones como para hacer aleatorización o grupos controles o dobles ciegos, etcétera. Y no vendría al caso, a lo mejor investigadores muy puristas o no puedan estar muy de acuerdo, pero la necesidad de hacer y reportar las experiencias clínicas con lo mayor que pueda robustecer el estudio es un instrumento valioso, ¿no? Alguna vez en la Academia Nacional de Medicina expresé porque la experiencia clínica es valiosa también, o sea, el respeto a los resultados clínicos, o sea, la medicina en base a resultados, a objetividad, ¿verdad? No quiere decir que se desplace a la evidencia, pero es valiosa también y entonces evaluar una serie de situaciones, no nada más la reducción del consumo de morfina y el alivio del dolor o el consumo de otros opioides o la equivalencia a morfina, sino otras situaciones que viven los pacientes
eh, como la calidad de vida. Hay muchas razones como la aceptación o desaceptación del procedimiento también, que es muy importante, ¿no? Este, por eso, robustecer nuestros estudios clínicos con este tipo de evaluaciones creo que es una gran opción, una gran alternativa. Ahora, esta técnica ha tenido una evolución muy favorable en dolor, también no oncológico, como bien lo mencionó Carolina. Este, está está cada vez más ocupando el interés por los clínicos que trabajan en la pelvis y que se enfrentan a problemas difíciles, tan así que cuando nosotros estamos consolidando las unidades, las clínicas del dolor, terapéuticamente hablando, en otros países ya existen clínica del dolor pélvico nada más o clínica de otra área específica, ¿no? Pero para no salirnos del tema. Entonces, el dolor no oncológico, pero que esté mediado por un disturbio del plexo hipogástrico superior, siempre la interrupción funcional, y ustedes recordarán mis puntualizaciones en nuestras reuniones académicas cuando fueron ustedes alumnos. Uno de los términos que siempre les quiero que no olviden es, eh, no le llamen a estos procedimientos bloqueos, sino llámenle interrupciones funcionales del plexo hipogástrico o inhibición, porque si le ponemos el término de bloqueo, se menosprecia el acto y el poder que tiene este acto, que es, si lo hacemos con finalidades terapéuticas, usando un neurolítico eh, líquido o alguna otra medida de interrumpir la nocicepción con otros métodos, eh, son procedimientos homólogos de actos quirúrgicos y son procedimientos que se hacen con todo el rigor de los protocolos de un acto quirúrgico, asepsia, antisepsia, vías canalizadas, etcétera, como un acto quirúrgico. Entonces, creo que es muy importante dignificar no nada más este procedimiento, todo el intervencionismo percutáneo, que una gran mayoría del intervencionismo percutáneo es homólogo de un acto quirúrgico y debe de ser respetado como tal, ¿no? Por las compañías aseguradoras, por los evaluadores, por los críticos, y por los que lo aprendieron a hacer, que si ustedes no les dan valor a lo que aprendieron a hacer, u otras técnicas, ¿quién les va a dar el valor? ¿Quién los va a respetar el intervencionismo si lo equiparan a un bloqueo? Entonces, creo que ese es un mensaje para las nuevas generaciones que respeten el intervencionismo percutáneo como un acto, primero, quirúrgico, con todos los principios y protocolos, y homólogos a verdad. La simpatectomía lumbar, que es un ejemplo clásico, la simpatectomía a cielo abierto ejecutado por un muy avesado cirujano vascular o angiólogo, etcétera, versus la simpaticolisis con alguna método de destrucción de los ganglios. Es por mencionar un ejemplo para no salirme del tema. Sí. Sí, doctor, la verdad es que es muy interesante a medida que se va como explorando el tema, se van viendo diferentes cosas interesantes referentes a este bloqueo, ¿no? Y algo que a mí me llamó la atención también es la parte que también se menciona en el artículo,
sobre la supervivencia en los pacientes, ¿no? Y sobre también es hacer el procedimiento, pero saber en qué momento hacerlo, ¿no? Que se habla de un mejor resultado, una mejor evolución realizándolo en forma temprana y que si se hace en forma tardía, incluso se asocia con mayor tasa de fallas, ¿no? Porque hay una mayor, invasión de la actividad tumoral en las diferentes estructuras neurales, ¿no? Y en diferentes estructuras. Entonces, esta parte de la supervivencia y la evolución de la enfermedad y cómo puede modificar la historia un procedimiento como estos, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, anteriormente estos procedimientos se etiquetaban como técnicas invasivas. Por fortuna llegó el término intervencionismo, ¿no? Ahora intervencionismo percutáneo ya no es peyorativo, ya no se le quita esa etiqueta de invasivo, ¿no? Luego vino lo mínimamente invasivo y fue una evolución, pero cuando no había opioides, que fue cuando emergió esta alternativa, eh, no teníamos tantos efectos secundarios de los opioides porque no teníamos opioides simplemente, ¿no? Los que teníamos eran los que les mencionaba. A través de la adopción de la cual me honro haber sido el más involucrado en la adopción del programa de alivio del dolor en cáncer. A través de ese programa de la Organización Mundial de la Salud es que tenemos toda la diversidad de recursos opioides que ahora tenemos. Y con respecto, ¿qué relación tiene esto con lo que tú estás mencionando ahorita? Pues mucha, porque ahora, de siempre hemos reconocido que la interrupción del sistema simpático aumenta la motilidad intestinal, particularmente de la motilidad intestinal distal del colon. Y los pacientes que ya están recibiendo un tratamiento con opioides que cursan con ciertos grados de constipación, etcétera, al hacerles una interrupción del simpático a nivel del plexo hipogástrico para el dolor pélvico, la motilidad intestinal mejora y se reducen los consumos totales de otros fármacos y la calidad existencial del paciente es mejor. Pero abundando un poquito en que sea ejecutado lo más temprano que sea posible, claro que eso es una gran ventaja porque estamos disminuyendo la necesidad de repetirlo porque haya una modificación de la anatomía en el retroperitoneo a nivel del promontorio, producto de inflamación, de radio, de uritis o de procesos cicatriciales, postquirúrgicos, o por una invasión del retroperitoneo de metástasis tumorales en esa zona. Entonces, si ya conocemos la historia de la estirpe histológica que está generando esta patología, ¿por qué no anticiparnos y por qué no hacer el procedimiento cuando estamos usando el recurso farmacológico del segundo peldaño de la escalera de la OMS? No esperemos a que esté ya en el tercer peldaño con fármacos, sino hacerlo en el segundo peldaño, porque ya conocemos la historia de la enfermedad. Así es. Sí, doctor. Mire, aquí tenemos algunas preguntas. Aquí nos preguntan qué combinación de medicamentos utiliza y si primero hace un bloqueo diagnóstico antes que la neurolisis. También preguntan ahí mismo si para la neurolisis utiliza alcohol o fenol. Entonces, ¿qué medicamentos utiliza? Y hablan sobre bloqueos diagnósticos. Para el bloqueo diagnóstico, si somos estrictamente exigentes, tenemos que recordar cuáles son las concentraciones de anestésico local que interrumpen selectivamente la función simpática. Si vamos a usar
bloqueo diagnóstico estricto con bupivacaína tenemos que usarla al punto 25, ¿verdad? Y así con la ropivacaína también, con la lidocaína, etcétera, para que se interrumpa solamente el componente simpático. ¿Podemos usarla al 5? Sí la podemos usar al 5, pero ¿qué pasa con esto? Que si se nos fuga dependiendo hacia otro territorio somático, vamos a tener un bloqueo motor también. Y si queremos ser muy exigentes, tenemos que usar dosis de interrupción simpática. Ahora, si vamos a usar un neurolítico, no olviden que las recomendaciones de la denervación del plexo celíaco, de la cadena simpática de los ganglios lumbares con alcohol, es alcohol al 50 o al 60%. Y son volúmenes muy amplios, muy grandes por cada uno de los lados, si se pretende hacer bilateral, de 20 a 30 o a 30, dependiendo el tamaño del enfermo, mililitros por cada lado. El alcohol es tremendamente difusible, se absorbe inmediatamente al territorio sanguíneo en parte, y si ustedes hacen un test, hay artículos como el de Subhash Jain que reporta la concentración plasmática de alcohol después de hacer una denervación con alcohol del plexo celíaco, como originalmente ha sido descrita por muchos autores. Entonces, de esas experiencias, yo decidí no usar como neurolítico el alcohol, sino el fenol. El fenol se queda más en el sitio, requerimos volúmenes menores y no es tan imposible y no se va a la circulación ni se encuentra en el territorio plasmático, salvo que hayan tenido una punción vascular accidental. Muchas gracias, doctor. Pues aquí ya nos respondió varias de las preguntas que ya nos estaban haciendo. También algo que preguntan es, ¿qué aguja es la indicada? Bueno, para abordar el plexo con la técnica tradicional o transdiscal, valga la pena también aquí un comentario. Unos años, no muchos años, quizá unos 3 o 4 años de la publicación en Anesthesiology, me di cuenta que teníamos pacientes que ya tenían una invasión retroperitoneal y modificación de la anatomía y muchas veces tenía no resultados favorables con la técnica clásica porque estaba en un territorio tumoral. Y entonces de allí me nació la opción del abordaje transdiscal y me nació también la idea de cuando los vasos del retroperitoneo estaban desplazados hacia el nivel de mi abordaje, entonces si era la vena o era la arteria, cruzaba la arteria y nace la técnica transvascular y la técnica transdiscal. Desafortunadamente, cuando la publiqué en Regional Anesthesia, no, ese journal en esa década no se llamaba Regional Anesthesia and Pain Medicine o Pain Management, sino Regional Anesthesia. No le llamé por su nombre a esas técnicas y quiero aprovechar para recomendarles que a lo que diseñen o hagan le llamen por su nombre. Yo le llamé dos diferentes alternativas de abordaje del plexo hipogástrico cuando existen invasión tumoral en el retroperitoneo. Lo publicamos con Oscar de León, le llamó mucho la atención, me apoyó mucho en la publicación junto con el doctor Mark Lema, que es su mentor, su director en el Instituto Roswell Park, pero no le llamamos por su nombre. Y entonces, pues aquí tenemos que reconocer que existen esas dos variables de la técnica del plexo hipogástrico y que después vinieron otras por vía anterior, con apoyo con ultrasonido, etcétera, pero no me llamó mucho la atención las técnicas por vía anterior como existen para plexo celíaco
porque el contenido bacteriano del colon descendente del colon en ese nivel es otro. Y el riesgo, si bien existe un riesgo de llevar de la piel a otro territorio un estafilococo epidermides, imagínense llevar una bacteria del colon a otro territorio también de retroperitoneo. Por eso no me gusta mucho las técnicas por vía anterior para abordar el plexo hipogástrico superior. Sí, de hecho, en este artículo donde revisaron, decíamos casi 300 artículos, también llama la atención que solamente había 2 artículos por vía anterior. Nos parece que es como la tendencia que predomina, ¿no? Que casi no se hace tanto por vía anterior. Sí, Sí, y creo la razón por cuando a mí me cuestionan esto, pues esa es la explicación que yo doy, salvo que tenga la paciente o el paciente una colostomía, ¿verdad? Que ya la situación ya no sea con este tipo de consecuencias. Pero algo importante a puntualizar es que los problemas del dolor pélvico no se, no se limitan a la inervación directa del plexo hipogástrico. Cuando el dolor se extiende al piso perineal hasta la parte baja, entonces es otra la estructura responsable de ese dolor del perineo vago, difuso, pobremente localizado, y esa estructura es el ganglio impar o ganglio de Walter. Ganglio de Walter, como lo publiqué cuando diseñé esa técnica, pues fue porque había un dolor residual que no se resolvía con el bloqueo, con la denervación del plexo hipogástrico superior, y empecé a buscar cuál era la estructura responsable de ese dolor del piso pélvico, porque bloqueaba los coccigios o ramas de los pudendos y ese dolor es diferente. Entonces hay que darle importancia semiológicamente hablando a la responsabilidad que tiene el ganglio de Walter como complemento del manejo del dolor pélvico. Pero volviendo al comentario del artículo que pues conocen a Diana, también egresada de la Escuela del Instituto Nacional de Cáncer. Es una, una, una recopilación y un trabajo muy valioso, por lo que tú mencionas que le dio cabida y una evaluación a tantos artículos publicados en la literatura internacional. Y hay sí, otro reciente que escribió Andrés de Costa Rica, también Rocha, Andrés Rocha, Andrés Rocha. también una recopilación y evaluación de la efectividad y el éxito de este procedimiento. Y sigue habiendo interés, como mencionaba Carolina, en el manejo del dolor de origen no oncológico, ¿no? Eh, pro, por afectación del plexo, en dispareunias, no todas las dispareunias son responsabilidad del plexo, pero cistitis intersticial, algunas endometriosis, o sea, pero brinda la oportunidad de hacer una exploración diagnóstica, pronóstica. ¿Y qué agujas, perdón? Las agujas largas, espinales largas son suficientes. Antes no había agujas tan largas, espinales, de 15 centímetros de longitud, y había las de Shiva, pero las agujas espinales son las largas de 15 centímetros, son suficientes, del número 22. Y lo que recomiendo como tip es ejecutar la curvatura que les mencionaba. Ok, doctor, muchas gracias. Eh, pues, doctora Carolina Hernández, no sé si quieras aportar algo más o No, alguien muchas en el gracias. micrófono. Hubo muchas preguntas en relación a la técnica, ¿no? Todos querían Ujú, aprovechar ujú. los tips. Eh, muchas gracias.
Yo quisiera nada más recordarles que este procedimiento nace con, con los básicos soportes de la fluoroscopía que existían. Ahora se puede hacer muy fácilmente con el arco en C, que es una gran ventaja, o con las arcos de hemodinamia, no se diga, o con la tomografía, ¿verdad? Alguna vez alguno de mis colegas internacionales me dice, ¿por qué estás haciendo este procedimiento con tomografía? Porque tenemos tomógrafos, porque contamos con esto, porque hay que enseñarle todos los instrumentos de apoyo a los intervencionistas para hacer bien un procedimiento y hacerlo pues elegante también, ¿por qué no decirlo, no? Porque la tomografía pues es un recurso que también podemos utilizar. Ok. Doctor, pues muchas gracias por su charla. La verdad es que ha sido pues muy detallado todo. De hecho, todas las preguntas que fueron haciéndose aquí con los comentarios se fueron resolviendo. Y pues nada más si alguien quisiera hacer algún comentario directamente por micrófono o por cámara, también es válido. Aquí una pregunta, dice, ¿cómo podrían discriminar un dolor mediado por el simpático a nivel de la pelvis contra un dolor nociceptivo visceral? Eso es una pregunta muy importante. Precisamente la semiología, la semiología del dolor, y ya hace muchos años, algunas veces les he comentado, cuando fui por primera vez invitado a Nueva York a dar esta conferencia, la conferencia sobre el abordaje y la técnica del plexo hipogástrico superior. Eh, Hicieron algunas preguntas como cómo se hace la semiología de la pelvis, ¿no? Y otra también, ¿por qué usted se va de la A a la C sin pasar por la B? Entonces, tiene que ver con esta pregunta que me están haciendo, creo, de Nicaragua, no sé de dónde, les agradezco y les mando un saludo. Pero semiológicamente, si yo tuviera, fíjense el concepto, si yo tuviera el infortunio de sufrir un dolor pélvico de difícil manejo, preferiría ser mujer que hombre. ¿Por qué? Y así lo dije yo en esa conferencia. Porque la mujer tiene dos cavidades naturales en la pelvis que nos permite diferenciar e identificar qué tanto es un componente nociceptivo somático a través de un tacto vaginal y un tacto rectal, y también la mano en el abdomen en cada una de las dos exploraciones, pero parece ser que los jóvenes médicos se olvidaron de tocar al paciente, se olvidan de hacerse biología, ven documentos, ven imágenes, hacen diagnóstico de otra manera, y la clínica es insustituible, y la semiología es parte de la clínica. Y la clínica del dolor es el estudio fundamental para poder discriminar hasta donde no sea posible por métodos clínicos los componentes semiológicos simpáticos o somáticos o no nociceptivos. Y entonces los procedimientos nos dan la oportunidad de hacer un bloqueo diagnóstico y diferencial por las concentraciones del anestésico local. Así es de que ahí yo estoy, creo, contestando un poco de esta inquietud de esta persona que está preguntando. Y por otro lado, ¿por qué nos vamos de la A a la C en cáncer? Pues porque conocemos la conducta biológica de esa enfermedad. Entonces, ¿para qué hacer un bloqueo diagnóstico cuando es un cervicuterino que está invadiendo, que está teniendo una extensión metastásica?
pues no tendríamos ya para qué aumentar el trabajo o aumentar los costos de un procedimiento que ya demostró su efectividad, particularmente en estos tiempos. Así es muy importante eso también para el artículo, ¿no, doctor? Que no había un conflicto de intereses. Entonces, buenos resultados, sin complicaciones y además sin conflictos de intereses, ¿no? Sino Exact- simplemente pues buscar el bien del paciente. Exactamente. Este, pues yo creo que, Carito, no sé si quieres comentar algo. Pues que rompimos récord, creo que de audiencia, ¿no? De asistencia. Y pues hay muchos comentarios de felicitaciones. Y, y pues comentarles que estamos haciendo el primer ensayo clínico en el Instituto de Cancerología. Sí, yo creo que el campo sigue siendo una oportunidad para las nuevas generaciones. Seguramente ensayos clínicos y otras características estrictas de los comités nos van a dar una uh, robustez a este tipo de procedimientos, no nada más a este, sino a otros, ¿verdad? La denervación de los nervios esplácnicos, que tanto también es un punto muy interesantísimo, y, y este, y de otras alternativas que existen, que no quisiera salirme del tema porque me apasiona esto y realmente creo que puntualizarlo en lo que estamos, me fui al ganglio de Walter porque es el complemento del manejo de la responsabilidad simpática de las vísceras pélvicas, de la inervación pélvica, pero, pero creo que hay un campo importantísimo para, pues para crecer en en el intervencionismo percutáneo. Yo espero que la comunidad internacional se inquiete más en este sentido y siga dándole una oportunidad a este procedimiento en otros fenómenos dolorosos que, como bien mencionaste, inclusive en dolor agudo, inclusive hay reportes de cirugía como la histerectomía, si está asociada a dolor y es una indicación el quitar el útero, muchas veces se hace la interrupción nociceptiva del útero mediante el bloqueo del plexo hipogástrico con anestésicos locales para diagnósticamente pronosticar la responsabilidad de esto o el beneficio que pueda tener la persona que sea sometida a una histerectomía. Pero nada más lejano de la realidad del pensar que solo el beneficio es para la mujer, para el hombre que tiene secuelas de un proceso infeccioso del abdomen inferior con la presencia de posibles procesos adherenciales o fibróticos en el retroperitoneo, también puede verse beneficiado con que se estudie y se diferencie si está participando el plexo hipogástrico superior en su dolor. Así es. Y bueno, si quieren más tips, los esperamos el 4 de octubre en los talleres. El doctor Plancarte está de titular en el taller de fluoroscopía. Sí, me ganaste la palabra, Carito, porque esto nos deja picados, nos deja con mucha expectativa, tanto para los talleres, como va a haber un módulo muy interesante de dolor compasivo, donde va a haber tres temas muy interesantes: cordotomía, risolisis intratecal y neurolisis química en neuralgia del trigémino. Entonces ahí va a participar el doctor Plancarte, junto a otros profesores también internacionales, como el doctor Alexander Mío de Brasil y el doctor Rafael Hernández Santos de acá de México. Entonces, nos deja como
con muchas ganas de que ya sea esa fecha, doctor, para poder continuar pues con estos temas muy interesantes. Y pues muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y también a todos los que se conectaron, darle las gracias por este webinar y seguimos trabajando pues para que tengamos eventos de calidad y eventos educativos como este, donde realmente podemos tener interacción, ¿no? Muchas Pues gracias. yo les doy las gracias a ustedes, a nuestra sociedad y a todos los que se conectaron por su interés y los motivo a que pues sigan interesados en este campo porque Ángel habló de un término compasivo. Fíjense cómo va evolucionando el intervencionismo al grado de ya no nada más llamarle paliativo, sino también es motivo de reflexión el llevarlo a otros niveles y es la compasión. Pero ese es asunto de otro, ¿a qué le podemos llamar intervencionismo compasivo? Pues lo vamos a ver allá en esa fabulosa reunión que han organizado ustedes y allá los esperamos con los brazos abiertos. Y yo les agradezco la invitación que me hicieron a participar y estaré dispuesto cuando me inviten a hablar de otras de las cosas que hacemos, ¿verdad? Porque no hablamos más que de lo que hacemos. Muchas gracias, muy buenas noches, muy agradecido. Buenas Gracias a usted, noches. profesor.